Bien. Acá yo un poco marqué, chicos, acá el signo de preguntas y marqué Cava y provincia de Buenos Aires. Eh, por lo siguiente, este alejamiento de Cava que uno ve respecto al resto de la recta, pensemos que la recta nos dice a mayor nivel de ingreso, mayor migración. Ahora, acá la tenemos con con el nivel de ingreso más alto de todo, pero la tenemos también con una migración negativa. Me gustaría ver si alguno se anima a explicar el por qué, teniendo en cuenta lo que explicamos en la teoría sobre lo que es sobre economías de dispersión y esta cuestión de la autoselección para vivir en una ciudad más cara. A ver si alguien se anima. Sí, que por ejemplo, bueno, como en Cava vas a tener, bueno, al principio sí empezó a haber mucha gente, eso elevó la cantidad, los costos de vida, entonces, bueno, también los ingresos, todo eso, y va a terminar sucediendo en que los que vivan ahí van a tener mayores ingresos, pero van a ser, o sea, la gente más productiva va a estar en Cava, de hecho, sí, Cava es un lugar muy productivo, pero van a ser poca gente los que puedan afrontar esos altos costos de vida y los que no lo puedan hacer, bueno, van a salir expulsados. Pero también para afrontar esos altos costos de vida tienen que tener un ingreso alto. Bien, 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 bien. ¿Y a dónde van a salir expulsados probablemente? O sea, eh, a ver, es gente que probablemente... Bruno, Sí, o sea, claro, lo que vos decís es que van a salir expulsados, no sé, como veíamos para el examen anterior, que sí. decías entre el límite entre la ciudad y el campo. Bueno, el límite entre la ciudad y el campo es la General Paz. Detrás de la General Paz va a haber unos costos mucho menores, o sea, se supone que van a salir para allá. Bien, entonces, bien, exactamente, entre los dos cerraron impecable la explicación, es lo que yo tenía en la cabeza justamente. Por eso marqué con el cuadradito ahí Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires, fíjense que hasta está un poquito por debajo de la recta. ¿eh? Este, eso, ¿qué puede estar reflejando? Y puede estar reflejando que recibió como habitantes a una cierta cantidad de gente, pero que esa gente genera su producto en Cava, porque ahí tiene su oficina, su lugar de trabajo. Este, entonces, las cifras me muestran que Cava expulsó un cierto porcentaje en términos netos, expulsó población y pero al mismo tiempo tiene un ingreso per cápita muy alto. Entonces, esa expulsión de población es simplemente la gente que dijo, che, yo acá en Cava laburo súper productivo, pero no puedo bancar el costo de vida o no me banco la congestión. Entonces, ¿qué hago? Cruzo la General Paz y me instalo en Buenos Aires. Así que, bueno, bien, bien, me gusta que le encontraron le encontraron la relación con los modelos teóricos. ¿eh? Muy bien, chicos. Eh, bien, después, bueno, como veíamos, hay jurisdicciones que absorbieron población eh, y que tendieron a mejorar su situación relativa a partir de los 70, particularmente las provincias patagónicas, que mejoraron tuvieron un fuerte carácter receptor. Después hubo algunas provincias expulsoras de población mejoraron su situación en términos esto siempre en términos de producto per cápita. Entonces, uno al mirar esas cifras, que yo las pongo, no digo que las pongo en duda, pero las tomo con mucha cautela, invitan a pensar si esas provincias en realidad nunca desarrollaron economías de aglomeración y su producto per cápita simplemente lo que reflejó es los recursos naturales que explotaban sobre una población que no varió demasiado. Eh, después, bueno, hay provincias que
son expulsoras de población y a su vez las más pobres, todas las del NOA y el NEA. A su vez hay provincias que fueron receptoras y siempre ricas, como las pampeanas y las patagónicas. Y Cava, que bueno, como recién veíamos, aparece como la gran excepción, pero que en realidad es la excepción que confirma la regla, por lo que comentábamos recién. Que bueno, por cuestiones de congestión y de costo de vida, expulsa población hacia el área periurbana de Buenos Aires. Entonces, un poco para entender, tenemos provincias expulsoras y pobres, después las receptoras y ricas. Las receptoras y ricas son principalmente, se caracterizan por una alta dotación de recursos naturales en relación a la población, es decir que este proceso de seguir recibiendo gente y ser ricas podría tener un techo, particularmente en el caso de las patagónicas. En el caso de las pampeanas, en las pampeanas sí podríamos pensar que hay cierto desarrollo de las economías de aglomeración. Y después están los casos intermedios de las provincias que tienen una situación un buen posicionamiento en términos de producto per cápita y expulsaron población. Pero bueno, esto uno quizás lo puede explicar por el hecho de que nunca desarrollaron realmente economías de aglomeración, de manera que al expulsar población no se ve muy afectado su nivel de productividad y que su producto per cápita simplemente refleja una dotación de recursos naturales con relación a la población. Y después, bueno, también los autores de este paper, bueno, es un libro en realidad, un compilado de papers del autor Velázquez, después se los voy a dar para que lo vean. También encuentran que hay una correlación entre la movilidad de la población y el incremento de las desigualdades regionales. Y esto tiene sentido. Todas las provincias que expulsaron gente quedaron mal posicionadas con respecto al promedio nacional de Producto Bruto. Y todas las receptoras quedaron por encima. Lo cual, bueno, puede ser esto sí puede ser una evidencia de causación acumulativa y economías de aglomeración. Esto principalmente, yo creo que principalmente aplica para las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Después, respecto a los patrones de urbanización, Argentina es una de las sociedades más urbanizadas del mundo, cuando uno lo mira en términos de relación de población urbana con respecto al total. La urbanización fue vertiginosa a la par del despoblamiento del campo, y este fenómeno ocurrió de una manera relativamente desordenada, en lo que un sociólogo ítalo-argentino muy reconocido como Gino Germani denominó urbanización sin industria. La gente simplemente se vio expulsada del campo porque la mano de obra fue siendo sustituida por la tecnología y la aplicación de maquinaria. Ahora, el crecimiento de la industria en las ciudades no fue lo suficientemente fuerte como para absorber a esa mano de obra expulsada del campo, y eso comenzó a generar una inserción de parte de esta masa de población en sectores urbanos de baja productividad, como bueno, actividades precarias, sobreempleo público, ciertos servicios personales. Y bueno, también es población que adquirió ciertas características de marginalidad, de exclusión
o sea, o sea, no solamente de pobreza, sino también a exclusión del sistema educativo, de acceso a ciertos servicios, exclusión del mercado de trabajo. Bueno, y después otro rasgo característico es que las ciudades pequeñas duplicaron su población entre 1950 y 1980. Bueno, un poco, esto obedece principalmente a un traslado de la población rural hacia los centros urbanos más próximos, que son estas ciudades pequeñas. En donde, bueno, ahí sí se generó una demanda de empleo industrial y de servicios relacionados vinculados a esta tecnificación del campo que había expulsado población. Entonces, piensen en este proceso. La tecnificación expulsa a la población del campo. Una parte se logra insertar en las industrias vinculadas a los servicios técnicos que ahora se prestan al campo, que obviamente son servicios que son intensivos en capital, no en mano de obra, por lo cual no absorbieron ni la totalidad ni la mayoría de la población que había sido expulsada. Y el resto de la población fue a parar a esto que mencionábamos recién de la urbanización sin industria, a una mala inserción en la economía de las grandes ciudades. Entonces, bueno, bien, ¿qué más? Bueno, después también en esta migración del campo hacia las ciudades pequeñas también ayudaron, bueno, obviamente la elevación del estándar de vida y la necesidad de acceder a ciertos servicios urbanos que en el campo no se podían acceder. A ver, con elevación del estándar me refiero a lo que uno considera como el consumo mínimo necesario para una vida digna, digamos. En la década del 50 no era tan obvio que tus hijos tenían que hacer la escuela primaria y secundaria. Hoy eso uno lo da por descontado. O lo mismo, bueno, en aquella época, qué sé yo, con una esperanza de vida de 60 años, el estándar de lo que tenía que ser el consumo de servicios médicos era mucho menor al que es hoy. Hoy día, no sé, te esguinzás y ya estás haciéndote una resonancia porque te esguinzaste el pie. Bueno, son servicios esos que antes el estándar de consumo no era tal. Y bueno, y también el desarrollo de la industria automotriz y la red vial le empezó a permitir a quienes trabajaban en el campo a residir más lejos de ahí. Entonces, residían en las ciudades pequeñas, podían acceder a mayores servicios urbanos que si residían en el campo, y la baja del costo de transporte, no sé si recuerdan a estos chicos de las primeras clases, pero bueno, la aparición de la red vial y la masificación del automóvil, bueno, permite un poco escindir la actividad productiva en el campo con la residencia en la ciudad. Entonces, como consecuencia de estos procesos, hay muchas ciudades pequeñas que, bueno, que incrementan bueno, que incrementan su población y pasan de ser ciudades pequeñas a ser ciudades intermedias. Fíjense acá, como he escrito, la cantidad de ciudades intermedias se duplica en estos 30 años. Esas son ciudades pequeñas que reciben esa migración e incrementan su tamaño. Bien, después, para hacer un repaso bastante rápido de cómo es un poco el panorama socioeconómico, el mapa socioeconómico de Argentina. Hay muchas variables para ver en este libro, algunas creo que están bien trabajadas, otras no. Yo acá me voy a centrar en las que yo consideré que están más o menos bien trabajadas o que hacen sentido. Desde el punto de vista socioeconómico, indicadores de educación, salud y vivienda. Entonces, porcentaje de población
con primario incompleto y universitario completo. De manera que, bueno, estos son indicadores que no solamente te muestran en sí la educación, sino que son proxies de otras situaciones que están vinculadas. En el primario incompleto, un primario incompleto te está indicando no solamente el nivel educativo, sino también probablemente el entorno en donde se desenvuelve esa persona que atenta contra sus posibilidades de educación, por cuestiones de ingreso, porque bueno, el ingreso bajo hace que la familia lo mande al chico a trabajar, la falta de infraestructura para acceder al servicio educativo. Bueno, después todo lo que uno pueda correlacionar con bajos niveles de ingreso, como es también una falta de cobertura de salud. La educación primaria un poco se correlaciona con el cumplimiento de estándares mínimos de vida digna. Y después, bueno, por el contrario, el porcentaje de personas con nivel universitario completo, bueno, también está, bueno, correlacionado con, obviamente, bueno, el nivel socioeconómico, por lo menos de esa porción de la población, la complejidad de las industrias y las posibilidades laborales que pueden haber en esa región. Después, bueno, los indicadores de salud, obviamente uno mira la tasa de mortalidad, también un indicador muy correlacionado con lo que es la pobreza estructural, porque bueno, la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad se vincula también con la incidencia de enfermedades que son evitables. Eso hace a la diferencia entre la tasa de mortalidad de una región y otra. Y también, bueno, a factores del ambiente. A ver, las tasas de mortalidad por enfermedades evitables, bueno, uno puede pensar cuestiones como el dengue. A ver, el dengue, chicos, a ver, si bien no hay que ir muy lejos para tener casos, acá en Belgrano, barrio Belgrano, ha habido numerosos casos, pero normalmente también es una enfermedad que suele tener incidencia en zonas con mala infraestructura para lo que es la gestión del agua, porque piensen que el mosquito se reproduce en depósitos quietos de agua limpia. Entonces, bueno, en una zona que no tiene adecuada infraestructura de gestión del agua, no tiene adecuado servicio público, donde a su vez los hogares tampoco tienen suficiente ingreso como para adecuarse y mantener las medidas de higiene, esto va a impactar en la tasa de mortalidad. Entonces la tasa de mortalidad te actúa como proxy como indicador proxy de la pobreza estructural. Y bueno, al mismo tiempo, también el porcentaje de personas sin cobertura de salud, bueno, nos va a indicar obviamente la dificultad que tengan las personas para mitigar sus problemas de salud, para acceder a los servicios. Obviamente esto también va a tener relación con el ingreso. Digo, si no tenés un trabajo formal, no puedes acceder a una obra social, o si no tenés suficiente ingreso, no te puedes pagar una cobertura de salud. Y después, bueno, también los indicadores de vivienda. Por un lado hay un indicador que es el porcentaje de población que no cuenta con inodoro en su casa, lo cual, a ver, no es puntualmente el hecho de decir, che, si no tiene, si no tiene la tilde en el inodoro cambia de estatus, pero es un proxy de que el hogar tiene un déficit de equipamiento. O sea, es decir, no solamente mirar los metros cuadrados en los que vivís, sino también cuán bien equipado lo tenés adentro. Normalmente, a ver, una casa que normalmente no invirtió en un inodoro es porque no pudo invertir en otras cosas que son menos prioritarias. Bruno, sí. y aparte el tema del inodoro es un tema de sanidad y está estrechamente relacionado con lo que es el tema de salud, porque
previene un montón de enfermedades, básicamente. Es lo mismo que no tengas, no sé, que no tengas agua potable o Claro, cloacas. exactamente. Sí, sí, justamente a ese punto iba al mencionar al inodoro como un equipamiento básico, y como indicador de que si no tenés eso es porque es muy poco probable que tengas en la casa otros equipamientos que son menos prioritarios que tener un inodoro. Por justamente lo que vos decís, es una cuestión de sanidad. Eh, y después el otro aspecto que se refiere más bien que se refiere a la disponibilidad de espacio habitable, a la cantidad de vivienda, no a la calidad, que es el porcentaje de población hacinada. Entonces, el indicador de R3 nos va a indicar la calidad de la vivienda, y el otro indicador va a ser más bien proxy de la disponibilidad de espacio físico de vivienda para las personas. Bueno, después hay dimensiones ambientales y de recursos recreativos, en las cuales no me voy a adentrar mucho porque me parece a mí que, por lo menos me pareció que la medición no era muy rigurosa, o que la mera medición no nos estaba diciendo mucho. Igual vamos a pasar por algunas de estas dimensiones. Bueno, rápidamente para pasar en términos de lo que es mortalidad infantil, acá tenemos una comparación entre el 2000 y el 2011. Las escalas, chicos, son otra cosa que no me gusta de este trabajo porque son bastante arbitrarias. Fíjense, de 4 a 11, de 11 a 15, de 15 a 19 y después de 19 a 82. Digamos, es difícil, lo que está marcado en rojo es difícil saber si está más cerca del 19 o del 82. Pero bueno, es lo que, por lo menos sí sirve para ordenarlo, sí sirve en términos ordinales, de ver cuál está peor que, algunas están peor que otras. Entonces, bueno, como podemos ver, la mayor incidencia de mortalidad infantil se verifica en provincias del norte, que bueno, incluso después de la mejora evidenciada a lo largo de esos 10 años, un poco de la mano, bueno, obviamente, a ver, del crecimiento económico que mejora los ingresos, también de mejoras en la atención materno-infantil, toda una serie de programas médicos y sociales, también de salud reproductiva y demás, que bueno, ayudó a contener las tasas de mortalidad infantil, pero bueno, hay departamentos del norte, en Formosa y en el noroeste, principalmente, que siguen manteniendo tasas relativamente altas. Bueno, un panorama muy similar ocurre cuando vemos los porcentajes de población sin obra social. La mayor incidencia sigue ocurriendo en el norte del país. En el resto del país sí se observa una baja, bueno, también vinculada a la baja del desempleo que hubo en esa época, el aumento de los ingresos y del empleo formal. Si hoy hiciéramos nuevamente un mapa, creo que veríamos otra vez varias regiones en rojo, me parece. En términos educativos, nuevamente, el panorama también se replica. Tenemos mejoras en todo el país, pero aún permanecen altos niveles de población sin instrucción primaria en el norte del país. En este caso la escala es un poco más ilustrativa porque, bueno, vemos que ya la franja roja te indica que por lo menos el 34,8% de tu población no tiene instrucción primaria, lo cual eso, bueno, que ya es un indicador bastante preocupante. Y bueno, vemos que todavía permanecen esos altos niveles de exclusión educativa en el norte. En el resto del país, entre el financiamiento, o sea, bueno, hubo financiamiento a las provincias en el área educativa y mayor inversión en el acceso a infraestructura.
Bueno, después en términos de población con instrucción universitaria, el patrón, bueno, como siempre se repite, un poco de la mano de, bueno, la apertura de nuevas universidades en el interior, y algo que sí ocurre ahora es que en todos los departamentos del país, por lo menos se registra al menos un graduado universitario. En 2000 no era tal la situación, en 2000 había numerosos departamentos del país que no registraban ningún graduado. Bien, después, en cuanto a la... Bueno, acá un poco quería volver sobre esto. No sé si vieron que en todos los gráficos hay un patrón común que es la persistencia de una alta incidencia de los problemas en el norte del país, particularmente en el interior de Formosa. Y también en buena parte de lo que es, el norte de Chaco. Y un poco esto lo que revela, esto para mí es muy ilustrativo, o por lo menos el trabajo creo que hace bien en mostrarlo, porque muestra que pese a tener una década de crecimiento económico muy fuerte, porque fue un crecimiento a tasas del 7-8%, y también a una acción del Estado bastante fuerte en términos de redistribución de ingresos y de provisión de bienes y servicios públicos. Pese a toda esa acción, hay una zona del país que pareció que ni siquiera en ese contexto pudo subirse al tren, lo cual puede estar evidenciando problemas referidos, pueden ser problemas referidos más que nada, yo creo, a la infraestructura. Pensar a la infraestructura como un habilitador del acceso a bienes y servicios públicos. Para ponerlo en términos bastante simples, yo como Estado puedo construir un hospital fantástico, qué sé yo, en Resistencia, pero si no hay adecuados medios de transporte, la gente que vive en el interior de Chaco no va a poder acceder a ese hospital. Yo puedo establecer la asignación universal por hijo, pero la gente que vive en el interior de Formosa, si no tiene comunicación, no tiene acceso, nunca se va a enterar del programa o nunca se va a ir a anotar. Es decir, lo mismo con las escuelas. Entonces, fíjense chicos, acá esto me interesa porque por más deficientes que sean los datos de este trabajo, me parece a mí que esta comparación en el tiempo nos está mostrando la importancia de la infraestructura para que el crecimiento y el desarrollo lleguen a impactar en la calidad de vida de toda la geografía y que no queden zonas rezagadas. Cuando veamos... Bruno, sí, sí, ¿puedo sí, complementar con algo que me parece por favor. perfecto eso que habías dicho? Que, no sé, uno lo ve mucho en la televisión y más en esta época de campañas, que el Estado, no sé, hay 3.500 planes sociales. No, no viene con, no voy a decir nada en contra de los planes sociales, pero sino referido a lo que vos decís con el tema de infraestructura. No sé, hay lugares del norte, uno nunca lo ve, porque en realidad nosotros vivimos, no por decir en una burbuja, pero vivimos en un lugar donde estamos completamente desarrollados, entre comillas. Y si te vas al norte, no sé, ves otro país diferente, no sé, no hay una infraestructura muy grande, y es cierto, por ejemplo, no sé, una oficina de ANSES, acá, yo por ejemplo en mi pueblo tengo una oficina de ANSES, vas a otro pueblo, tenés una oficina de ANSES, vas a Cava, tenés un montón de oficinas de ANSES. Pero no sé, te vas a provincias del norte, y hay pueblitos que, no sé, por ejemplo, de 2.000 habitantes, que para irse a la ciudad más grande, tienen que hacer, no sé, 70 kilómetros, no cuenta con infraestructura, no cuentan con, no cuentan con los medios de transporte necesarios como para ir a una oficina de ANSES y, no sé, tener un ingreso extra en cierto sentido. Pero también el tema de las universidades lo pienso de la siguiente manera. Siempre se dice que las nuevas generaciones son las que pueden acceder a las universidades, también con un tema de salarios. Y ahí lo vimos más que nada que hay una gran desigualdad en el tema salarial en el norte. También se lo puede pensar de esta manera. Sí, 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 es que, bueno, me gustó el comentario porque un poco pones graficás
en términos más concretos lo que por ahí de manera más fría muestran los números. Pero sí, tal cual. También algo que ocurre, chicos, es que creo que las economías de aglomeración no ocurren solamente en la economía, sino que también ocurren en la política. Invertir en infraestructura social o el gasto social, más que nada la inversión en infraestructura social, en poner la oficina de ANSES, la oficina del Banco Nación, también te va a reportar más votos en una zona que tiene más densidad de población. Entonces, bueno, en algún punto uno también tiene que ver si no pasa por ahí la cosa. O también puede ser simplemente una decisión de decir, bueno, che, ¿en dónde ponemos esta infraestructura social para maximizar el impacto en la sociedad? Y bueno, ponerlo donde vive más gente porque ahí vas a llegar a más. Pero sí, tal cual es como vos lo estabas mencionando. Pensé que el ejemplo de las oficinas de ANSES me parece particularmente gráfico porque la oficina de ANSES es la que te hace la diferencia. Por ejemplo, ves en esto, por ejemplo, que la madre pueda acceder a la prestación social por maternidad. Fíjate, tenés municipios que accedieron y municipios que no. Entonces ahí es donde la falta de la oficina del Estado es lo que te impide que esta política social se materialice. Así que, bueno, vamos a terminar de pasar rápido por esto. Acá un poco un mapa de lo que son, lo que es proporción de la población en zonas inundables. A ver, fíjense que por ahí lugares característicos, bueno, zonas deprimidas, como es el norte de Santa Fe, o bueno, obviamente los valles fluviales, como en el norte de Salta. Y bueno, después típicamente, bueno, también muchas zonas mismo del conurbano bonaerense, que no es que la geografía naturalmente sea zona inundable, sino que, bueno, se establecieron una gran cantidad de asentamientos precarios en zonas que no son aptas para la vivienda, porque, bueno, están junto junto a cursos de agua, o son terrenos que en caso de suba del curso de agua se inundarían fácilmente. Entonces, bueno, esto un poco revela no solamente características geográficas. Normalmente en una zona que es naturalmente inundable la gente no se iría a instalar, pero fíjense ustedes que a veces la economía de aglomeración, que en el caso de la gente que no tiene ingresos y va a vivir en la ciudad, se aglomera en la búsqueda de ciertos servicios que son, digamos, básicos para la subsistencia, con tal de acceder a esos servicios y de poder pegar una changa. Bueno, la gente se muda y se instala incluso en lugares donde corre riesgo de morir o de perder sus propiedades por una inundación. Entonces, bueno, un poco esto es lo que quería mostrar, por ahí no tanto centrarse en las zonas naturalmente inundables, sino en la existencia de grandes proporciones de población en zona inundable, aún en áreas que son en áreas urbanas. Bueno, fíjense que en ciertos puntos, esto que veíamos acá, está relacionado con la existencia de asentamientos precarios. Y bueno, dato curioso, en las provincias de la Patagonia hay una baja proporción de asentamientos precarios, y esto uno lo puede explicar por una cuestión climática. Un asentamiento precario en donde las viviendas no tienen las características adecuadas, no pueden hacer frente al rigor del clima, de manera que bueno, la gente que no
la gente que no tiene suficiente ingreso para poder construir o hacerse de una vivienda en condiciones más o menos adecuadas de hacer frente a la inclemencia climática, es menos probable que migre a una zona en donde enfrentaría estas condiciones adversas. En cambio, en zonas de clima más templados, ahí sí es más probable que alguien que no pueda hacer frente con sus condiciones edilicias decida de todas maneras asentarse en esa zona. Bueno, después, por último, un poco lo que son los recursos naturales para el turismo, lo que son las playas. Bueno, no agrega mucho el gráfico, simplemente hay que ver qué parte del país es colindante con el mar. Sí, ahí hay algún ajuste en función de las instalaciones, de la calidad del agua y de la arena. Pero bueno, son puntajes subjetivos que los autores ponen. Y bueno, y en función de eso, bueno, está el color más verde o más amarillo. Creo que ahí lo que está más verde son, creo que Mar del Plata y Pinamar. Y después en el gráfico al lado, bueno, ahí hay como unos indicadores sobre la disponibilidad de balnearios. Pero esto, bueno, son más bien balnearios de río, no balnearios de playa. Bueno, después centros termales, hay un poco esparcidos por todo el país. Después disponibilidad de nieve también está graficado, porque bueno, tiene cierta relación con la posibilidad de hacer deportes de invierno. Y el relieve, que también está vinculado a las posibilidades de turismo, no solamente al turismo de invierno, el relieve no es solamente la montaña para ir a esquiar, sino que también en muchos casos ofrece paisaje y posibilidades de turismo deportivo. Miren todo lo que es Córdoba, lo que es el norte. Este es un gráfico bastante interesante porque es una dimensión que uno no suele tener en cuenta. Así que bueno, a ver qué hora es. Bueno, vamos a cortar esta call y vamos a seguir un rato más con una call nueva. Bueno, arrancamos la última media horita de clase. Ahí les comparto. Ahora, lo que vimos recién es todo el panorama que les voy a poder ofrecer en la materia sobre la geografía social de Argentina. Me gustaría haberle podido dar un material un poco más riguroso, pero bueno, es lo que, por el momento, es lo que hay. Voy a intentar para los próximos semestres, me tengo que hacer un poco de research para encontrar material un poco mejor elaborado, pero bueno, espero que por lo menos les haya servido para tener un pantallazo. Bien, ahora voy por último, hay una dimensión que no había tocado antes, que es la de, que bueno, la habíamos mencionado, pero no la vimos en términos de los datos. Fíjense, por un lado, bueno, población en hogares sin retrete, es decir, llamémoslo hogares mal equipados. Fíjense la incidencia en el año 2001. Miren, lo que está en rojo significa que casi el 50% entre el 50 y el 100% de los hogares no tiene inodoro. Fíjense cómo mejora sustancialmente, mejora muy sustancialmente para el año 2010. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, el crecimiento económico, las políticas sociales y demás permitió que
una proporción importante de la gente de menores ingresos pudiera disponer de algo de plata y de hacerse un ahorro para poder invertir en la calidad de su hogar. Entonces, como resultado, bajan sensiblemente los porcentajes de hogares que no tienen inodoro. Fíjense, muchas zonas donde era del 45%, que es el rojo, o casi el 50% en rojo, pasan ahora a estar en zona verde claro, que es 22,9%. Bajás del 50 al 22,9. Bueno, muchas regiones que estaban en amarillo, entre el 20 y el 45, ahora pasan a la zona verde, están por debajo del 11,6%. Entonces, evidentemente, en esta década hubo una mejora sustancial de la calidad de los hogares, lo cual, bueno, obviamente implica también una reducción de la pobreza estructural. Ahora, miren lo que pasa con hacinamiento. Si ustedes miran, el mapa de hacinamiento prácticamente no cambia. Y desde el punto de vista de la geografía económica, este es un hecho muy interesante. La gente que tenía casa mejoró sensiblemente la calidad de su casa. O una gran cantidad de gente mejoró la calidad de su hogar, cumplió el estándar mínimo de sanidad. Ahora, la gente que vivía hacinada, es decir, la gente que vivía en menos metros cuadrados de los que se consideran aceptables para el estándar de vida, prácticamente no vio mejoras en su situación. De hecho, hay ciertas zonas, fíjense, por ejemplo, acá arriba a la izquierda, que hay un cuadradito verde que entiendo que corresponde a Jujuy. Ahí incluso hubo zonas que empeoraron. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a un muy mal funcionamiento que tiene el mercado inmobiliario, que tienen los mercados inmobiliarios en Argentina, y que a su vez se relacionan también con el mal funcionamiento del mercado financiero en Argentina, que tiene su regambre en la inestabilidad macroeconómica que sufre el país de hace varias décadas. ¿Por qué? ¿Cómo es? Y esto nos motiva a ir a el tema siguiente, que es el de acceso a la vivienda. Entonces, retomamos con estos dos gráficos. Primera década de este siglo. Aumentan los ingresos, la gente mejora su casa. Ahora, al aumentar los ingresos, la gente no accede a más casas. El hacinamiento, chicos, significa que tenés más de un grupo familiar viviendo en una misma vivienda. Normalmente lo que debería ocurrir es que al aumentar el ingreso, los hogares, es decir, los hogares entendidos como unidades familiares, las unidades familiares decidan adquirir una propiedad aparte, de manera que en cada casa viva una sola unidad familiar y no tener que compartirlo en modo conventillo. Bueno, esto tiene obviamente, a ver, ¿por qué se considera pobreza esto? Porque, bueno, naturalmente se considera que es natural en la persona humana tender a buscar, por lo menos en los estándares sociales occidentales, que en cada hogar viva una sola familia, porque bueno, eso hace a cuestiones básicas de la persona humana, como el derecho a la privacidad, por ejemplo. Entonces, es muy notorio cómo, pese al crecimiento económico que elevó la calidad de los hogares, es un crecimiento económico que no le permitió a la gente que vivía hacinada conseguirse su propio hogar y solucionar esta situación de hacinamiento. ¿Me siguen, chicos, acá este razonamiento, la diferencia entre los dos mapas? Sí, yo por mi parte, sí. También Bruno se lo puede relacionar con, bueno, la baja de la tasa de mortalidad y el aumento de la vida
no sé, en la población en el 2001 creo que rondaba en promedio la esperanza de vida, creo que rondaba los 70 años y ahora ronda los 77. También se lo puede relacionar con que muchas, no sé, en muchas casas siempre hay un adulto mayor viviendo y al cuidado de los niños. Y nada, la familia, el resto de las personas que están en edad de trabajar, están trabajando. Sí, ese es un buen punto. Yo no sé acá si ese... No sé, por ejemplo, si vos tenés un adulto mayor viviendo con vos, si eso cuenta como que son dos hogares. Eso la verdad que es una cuestión de definición estadística, pero por ahí lo del crecimiento vegetativo de la población por aumento de la expectativa de vida, por ahí tanto no lo veo, porque de todas maneras la tasa de crecimiento poblacional de Argentina en esos 10 años siguió su tendencia a largo plazo. Ahora, sí te puedo decir que uno debería tender a esperar a que la mejora en el ingreso conlleve a que la gente que está compartiendo hogar, que los grupos familiares que comparten hogar con otro, decidan separarse. Y eso, los números están mostrando que mayormente no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Bueno, evidentemente no ocurrió porque el precio de las viviendas creció a la par de lo que crecieron los ingresos y los ahorros de la población. Entonces, piensen chicos en la microeconomía del hogar. Ponele que tu ingreso real, ponele que vos antes tu ingreso real te alcanzaba nomás para pagar las cuentas, ponele, bueno, no sé, pagabas las cuentas y apenas te alcanzaba para eso. Pagabas la comida, la luz y demás, y te alcanzaba nomás para eso. Después, aumenta tu ingreso porque, bueno, hay más actividad económica, puedes conseguir un mejor laburo y demás, y ahora sí podés ahorrar. Vos con ese ahorro vas a poder hacer mejoras en tu casa, vas a ir a comprarte inodoro. ¿Por qué? Bueno, porque suena, a ver, requiere ahorro, pero es una inversión relativamente pequeña. Y ahora hay una cuestión muy importante de la geografía económica. Vos para hacer un arreglo en tu casa vas a consumir materiales de construcción, vas a consumir grifería, vas a consumir mano de obra, pero no vas a consumir suelo. Vos para mejorar tu casa comprás materiales. Si esos materiales suben mucho de precio y son tan rentables, bueno, por ahí alguien los empieza a importar o se empiezan a producir más. Ahora, si yo quiero acceder a una casa, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que compro cuando quiero acceder a una casa que se diferencia de cuando quiero hacer un arreglo? Estás comprando el suelo. Exactamente. Y en geografía económica, ¿cuál es nuestro primer axioma de la geografía económica respecto a la oferta de suelo? Que es constante, que no cambia, que no hay más oferta de suelo, que si no, que la oferta de suelo siempre es la misma y bueno, ahí hay otro tipo de, no sé, después surgen los departamentos, etcétera, pero bueno, es constante. Exactamente. Entonces, a ver, vamos por buen camino, quiero que ustedes solos me terminen de completar el razonamiento. Aumenta la actividad económica, ¿no es cierto? Cuando aumenta la actividad económica, aumentan los salarios de la gente, pero también aumenta, obviamente, la ganancia del empresario. ¿Ok? Chicos, en Argentina, la gente que ahorra, ¿a dónde vuelca el grueso de sus ahorros? O lo vuelca al dólar, y si no lo vuelca al dólar, ¿en qué invierte? ¿En qué tipo de activos invierte? Sí, en activos fijos como estos. Claro, en inmuebles.
¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, boom de la soja en los alrededores de Rosario, eh, se genera una gran masa de ahorro? El grueso se invierte en departamentos. ¿Qué va a pasar con el precio del suelo en Rosario? Se termina aumentando. Exactamente. Y al trabajador que ganó un mango más porque hubo crecimiento económico, ¿va a poder realmente acceder a una nueva propiedad? Y no, porque aumentó la actividad, aumentó su salario, pero la tierra aumentó más. Al ser fija, aumenta, al ser inelástica, aumenta más. Entonces, no. Exactamente, exactamente, perfecto. Esto era lo que quería que razonen, exactamente. Chicos, es el lado B del crecimiento en Argentina. Esto pasó en Rosario. Esto pasa, chicos, hay un pueblo en Neuquén que se llama Añelo, que es el pueblo, digamos, es la base operativa de Vaca Muerta, que es un pueblo que, no, yo, chicos, lo he visitado y realmente es deprimente. El lugar es espantoso. Si alguien es de ahí no se ofenda, pero realmente es un lugar muy feo. Yo, chicos, nací en Río Gallegos, que es una ciudad muy fea también, en Santa Cruz. Pero este pueblo es más feo todavía. Y, y bueno, cuando se visualizó que podía haber una explotación masiva en Vaca Muerta, el precio de los terrenos, chicos, se disparó. Se disparó el precio de los terrenos. Y comenzó la especulación. Claro. Entonces, tenés fenómeno especulativo. Esto es un fenómeno especulativo producto de que se avisora que va a haber actividad, que al final no ocurrió todavía en los niveles en los que se esperó que ocurriera. Imagínense en el caso directamente de Rosario, en donde el boom sojero sí ocurrió, y bueno, hubo un componente especulativo, pero también hubo directamente un componente que no es especulativo, que es simplemente volcar un ahorro excedente al mercado inmobiliario. ¿Por qué? Y bueno, porque el sistema financiero argentino no ofrece alternativas de inversión bueno, que tengan un riesgo y un rendimiento acordes, alternativamente mejores a los que ofrece el mercado inmobiliario. Y también hay toda una cuestión idiosincrática. Pensemos concretamente que alguien que tiene plata para comprar un departamento va, lo compra y dice, ¿sabes qué? No tengo intenciones de venderlo porque no sé qué hacer con la plata, primero. Pero en Argentina, el que vende un departamento no sabe qué hacer con la plata. Y después, por otro lado, dice, bueno, y si me muero este departamento, no sé, queda como herencia. Entonces, o sea, no, son decisiones que escapan el razonamiento, el racional de la economía. ¿eh? Hay cierta preferencia por conservar capital, un poco por si el día de mañana tenés que afrontar, no sé, supónganse que uno quiere preservar cierto capital por si el día de mañana tiene que afrontar algún tema de salud, o si tiene que afrontar una vejez con una jubilación magra. Bueno, son todas formas de resguardo del ahorro, si uno quiere simplemente dejar una herencia bueno, son toda una serie de componentes que hace que haya una propensión al ahorro alta de parte de quien puede ahorrar, pero al mismo tiempo hay una aversión al riesgo tan fuerte que hace que el mercado que hace que los ahorristas estos con capacidad de ahorros busquen activos como los activos inmobiliarios. Algunos dirán, che, fantástico porque eso fomenta la construcción, pero la realidad es que le dificulta el acceso a la vivienda mismo hoy día a la clase media. Piensen ustedes, chicos, con un salario de un profesional de economía relativamente bien pago. Piensen, chicos, en alguien que gane 200 lucas por mes. Son $1000 al mes. Y piensen eso en relación a lo que cuesta no sé, un dos ambiente en Capital Federal. Tendría que estar toda la vida, o sea, ahorrando $300 por mes, supongan. ¿Cuántos años tenés que estar para pagar un departamento que cuesta
100, 150, una eternidad. Es impagable. Y estoy hablando de alguien en una posición relativamente buena. Imagínense para el promedio de la población. Es realmente un problema muy grave que tiene Argentina y que tiene su origen en la deformación, en la deformación del sistema financiero. Bueno, bien, acá vi varios que acá acotaron el tema del terreno, así que bien, chicos. Sé que entendieron bien los modelos. Bueno, no me quiero dispersar tanto, ya son casi las 11. Bueno, un poco para mostrar en números esto que yo explicaba sobre los mercados, sobre la deformación del mercado inmobiliario. Hoy día en Argentina vos tenés déficit de vivienda, porque por el lado de la demanda, los sueldos en relación al precio de la vivienda han ido cayendo. Tenés falta de acceso al crédito, que es el vehículo para el acceso a la vivienda de parte de la clase media. Y acá una cifra que es bastante elocuente. En Argentina el crédito hipotecario es apenas el 6% del PBI. En Chile es el 36%. Hay mucha más penetración del crédito hipotecario al otro lado de los Andes que acá en Argentina. Y a su vez ocurre también que el presupuesto para vivienda social es limitado. Y en paralelo, las políticas de demanda, es decir, yo por lo menos yo soy muy crítico del programa Procrear. A ver, por ahí, bueno, alguno me dirá, che, pará, loco, mis viejos se pudieron hacer la casa con un Procrear. A ver, eso está bien desde el punto de vista personal, pero desde el punto de vista macro, entiendo yo que no es una solución al problema, porque piensen ustedes, chicos, que con los programas de crédito subsidiado, lo que uno está haciendo es aumentar la demanda de vivienda, porque estás facilitando que alguien acceda a la vivienda, pero no tenés un aumento de la oferta de vivienda realmente. A ver, el costo de la construcción no varía en función del... el costo de la construcción sigue siendo el mismo y la inelasticidad del suelo sigue siendo la misma. Entonces, lo que tenés es básicamente una transferencia de ingreso del que no aplicó o no recibió el programa hacia el que sí lo recibió. Entonces, a ver, Bruno, sí. y aparte que quienes acceden, por ejemplo, no sé, a los créditos UBA, a los créditos, bueno, al Procrear, o sea, ningún pobre desgraciado accede a ese crédito, o sea, el que no tiene un salario, o sea, el que no está en relación, o sea, el que no está en el mercado formal no puede acceder a esos créditos. Sí o sí es alguien que está en el mercado formal, que es muy baja la proporción en comparación con el mercado informal. Sí, y además probablemente tenés que contar con un ahorro previo de cierta magnitud, digamos, no accede cualquiera. Yo conozco mucha gente que accedió, pero bueno, era gente de estrato social medio alto. También sucede, chicos, que accede gente que no necesita el programa. Pero bueno, eso en todo caso, bueno, quizás es un defecto de diseño de la política. No hay políticas infalibles ni perfectamente diseñadas, pero en general, en términos macro, si uno considera que la oferta de suelo es fija, esta política no relaja la curva de oferta, sino que lo único que hace es elevar la curva de demanda y generando un precio más bajo para el que salió beneficiado con el programa. Ese lo que hace es como que desplaza al que no salió beneficiado. Después, bueno, por el lado de la oferta, uno lo que podría observar es que, bueno, fíjense, en azul está el índice de construcción, en rojo está el índice de actividad económica. Fíjense, durante la primera década de este siglo, si bien la actividad económica creció a altas tasas, la construcción lo hizo
incluso por encima, creció a un ritmo más rápido. Entonces es como que en épocas de crecimiento, el volumen de ahorro que se genera es mayor y se vuelca masivamente a la construcción. Ya después, en esta época de estancamiento, fíjense, la diferencia entre ambas variables es mucho menos. Entonces, a ver, acá lo que uno ve es que en épocas de crecimiento no falta construcción, no falta oferta de vivienda. Fíjense, acá cuando creciste la construcción lo hizo a un ritmo mucho mayor. Entonces, hay poca demanda porque no hay acceso a crédito. No tenés falta de oferta porque, fíjense, salvo en este periodo, después la construcción generalmente estuvo moviéndose al ritmo de la actividad económica. Entonces lo que tenés es un problema de funcionamiento del mercado inmobiliario. Y acá estas cifras que encontré me parece que son bastante elocuentes. Fíjense, miren, para mí están bárbaras estas estadísticas. Los años de salario que vos necesitas para comprar un departamento de 60 metros cuadrados. Buenos Aires, chicos, está por encima de todas las grandes ciudades del mundo. Fíjense, incluso más caro que Hong Kong, que Hong Kong es un lugar, si hay un lugar que tiene problemas habitacionales en el mundo, es Hong Kong, donde la gente vive en departamentos que son literalmente una caja de zapatos. Son esas habitaciones de 3x3 en donde vos de la pared, pero literalmente, chicos, ustedes tiran de una manija y baja la cama, entonces te levantás a la mañana y tenés que guardar la cama dentro de la pared y tirar de otro lugar para que te aparezca la cocina. Buenos Aires, en términos de acceso a la vivienda, está peor que esa ciudad. Bueno, fíjense, bueno, está bien que en las ciudades que uno tiene listadas acá, los ingresos son mucho más altos y por eso cuesta acceder, pero es como que en Buenos Aires no hay una correlación entre el ingreso per cápita y lo que cuesta la vivienda. En paralelo, fíjense que si bien si bien es el destino de inversión preferido el inmueble, al mismo tiempo, cuando vamos al gráfico de la derecha, vemos que es una pésima inversión porque tarda, fíjense, 62 años en repagarse. Entonces, le queda para tus herederos, porque imagínate que estás 27 años para comprar una casa y después 62 años para recuperar el tipo lo que te salió, o sea, haces la cuenta, te queda 89, ya estás muerto. claro, exactamente, excelente punto. Aparte, piensen, chicos, que piensen que la vida laboral normalmente son entre 35 y 40 años. Si yo sumo los 27 que tuve que ahorrar para comprar el departamento y los 62 para venderlo, son en 2 generaciones, chicos, no alcancé a hacer rendir toda la inversión. 2 generaciones. Entonces, fíjense que el criterio, el patrón de decisión de compra de los inmuebles y de utilización de los inmuebles no parece seguir una lógica económica. Entonces, ¿cuál es la única explicación que podemos encontrar? La aversión al riesgo. No voy a invertir en acciones porque acá en Argentina cada 10 años la economía se va al tacho y las acciones pasan a valer 1/10 de lo que valían cuando las compré. No puedo poner los ahorros en el banco porque me da una tasa de interés por abajo de la inflación. Entonces te queda el dólar, que también el dólar te rinde el 0% y algún día también Argentina también tiene antecedentes de haberse quedado con depósitos en dólares. Ustedes estaban naciendo apenas, pero bueno, pregúntenle a sus viejos lo que pasó en el año 2001. Y bueno, todo eso hace que el único canalizador del ahorro sea el mercado inmobiliario. Y bueno, y termina siendo la reserva de valor de por vida. Y aparte, como yo les decía antes, si uno eso lo tiene como reserva de valor para afrontar alguna emergencia, un gasto médico, que probablemente uno eso lo conserve hasta el último de sus días. Lo cual hace que si yo construyo un departamento, lo construyo
y me lo quedo, no tenga intenciones de venderlo. Con la pandemia hubo un gran aumento de la oferta de propiedades, pero bueno, en paralelo también tuviste una fuerte caída del ingreso que te hizo caer la demanda, y al mismo tiempo también, piensen chicos, detrás de un negocio que quiebra, hay también un negocio que estuvo una X cantidad de meses funcionando a pérdida, un negocio que se endeudó y que probablemente para pagar esas deudas tenga que liquidar un inmueble. Entonces, eso es un poco por ahí el motivo por el cual hubo un gran aumento de las propiedades en venta y una caída tan fuerte de los precios de las propiedades acá en Buenos Aires. Bruno, Sí. y tercero, te agrego también la ley nueva de alquileres, que nada, afectó bastante. Ese tema lo voy a tocar en esta slide justamente. Entonces, como yo les decía, hay un desequilibrio en el mercado inmobiliario que es producto de la financiarización de la vivienda, es decir, la vivienda adquirida como reserva de valor ante la falta de alternativas de ahorro y la alta aversión al riesgo, al punto que tolera un rendimiento negativo o magro. Aparte, piensen chicos que una vivienda vos la comprás y todos los meses tenés que, si no se la alquilaste a alguien, todos los meses tenés que poner guita encima para pagar las expensas, para mantenerla, o sea, puede llegar a ser un activo con rendimiento negativo. Ahora, los alquileres tampoco, pese a haber sobrestock de inmuebles, los alquileres tampoco han bajado en relación a los sueldos. Entonces, tenés también un problema de, pese a la gran demanda que hay insatisfecha de vivienda, en paralelo tenés otra situación paradójica que es una gran cantidad de viviendas vacías. ¿Eso por qué se explica? Y está vinculado a lo que recién mencionaba Tiago, de la ley de alquileres. Yo más que la ley de alquileres diría en general la aversión al riesgo contractual y de deterioro del inmueble que implica el alquilarlo, ponerlo en alquiler. Eso hace que si yo compro un inmueble, yo chicos compro un inmueble como reserva de valor. Si lo ofrezco en alquiler, incurro en un riesgo de deterioro, en un riesgo de no poder desalojar al inquilino. Bueno, son riesgos que en definitiva de generarme gastos legales o de que pierda valor mi inmueble porque se deterioró. Entonces, eso hace también que muchos de los inmuebles construidos o comprados no sean ofrecidos en alquiler. Entonces, este sobrestock de casas tampoco tiene un impacto significativo en el precio de los alquileres. Como vemos en el gráfico de la derecha, de hecho, ambas variables se han movido casi a julio de 2018, sin el impacto de la ley de alquileres, se movieron prácticamente al unísono. Entonces, no es que esta sobreoferta ajustó en el mercado mediante un menor precio de alquileres. Así que bueno, un poco el esquema de todo esto que yo les he explicado es el que vemos acá en la slide. Tenés crecimiento de la economía. Ese crecimiento se distribuye una parte en sueldos y otra parte en rentas. La parte que va a rentas, por la aversión al riesgo, se invierte en inmuebles, sube la demanda de los inmuebles, entonces eso sube el precio para el que lo quiere comprar y al mismo tiempo aumenta la oferta potencial de inmuebles para alquilar. Estas dos cuestiones juntas te determinan que tenés un aumento de lo que se llama la tasa de inquilinización, es decir, del porcentaje de personas que viven en un inmueble alquilado respecto al porcentaje de los que viven en un inmueble que es propio. Ahora, cuando yo a esto le agrego una aversión al riesgo contractual y de deterioro, esto implica que tenés una mayor tasa de inquilinización, pero al mismo tiempo esto no implica que el alquiler sea más accesible. O sea, digamos, la gente tiene más tendencia a vivir en lugares alquilados que propios, más por una cuestión forzosa. O sea, la gente en algún lugar va a vivir, o sea, el gasto en alquiler está prácticamente a la misma altura que el gasto en comida, o sea,
uno de los primeros lugares donde vos vas a destinar tu ingreso es a eso, pero el punto es que la aversión al riesgo contractual y de deterioro hace que la mayor construcción de viviendas no se termine trasladando a un menor precio del alquiler. Entonces, por un lado terminamos peor porque es más difícil acceder a la vivienda, y por el otro lado, el precio de los alquileres no baja. Por último, y para cerrar, hay un artículo que después les voy a poner a disposición, que bueno, es de un economista de la casa, de Andrés Aciaín, que él hizo un estudio bastante interesante en el año 2016 sobre el caso de Rosario, en el cual tuviste un boom inmobiliario en la década del boom de la soja, y en paralelo se te dio que tú tienes un déficit de vivienda de unos 50.000 hogares, de los cuales 38.000 son de situación de urgencia, junto con una sobreoferta de inmuebles de 42.000 inmuebles. Porque si vos en Rosario tenés 392.000 familias y 434.000 viviendas. O sea que de movida te sobran 42.000 inmuebles. En paralelo, tenés 50.000 hogares que están deshabitados. Cuando vos sacás la cuenta, eso te da que tenés aproximadamente 80.000 viviendas deshabitadas, de las cuales 40.000 son de sobra y el resto es gente que tiene un déficit de vivienda, o porque no tiene una vivienda, o porque vive en una vivienda sumamente precaria, o porque comparte vivienda con otra familia. Entonces, bueno, se te da esta situación paradójica. Te sobran viviendas, tenés más viviendas que familias, y en paralelo tenés 50.000 familias sin vivienda. Los alquileres en Rosario son caros en relación al ingreso, al punto que cuando uno mira lo que cuesta una canasta básica y lo compara con los ingresos, uno observa que el 50% de las familias no puede acceder a un alquiler sin comprometer otros consumos. Es decir, para pagar lo que sale el alquiler de 2 ambientes en el área urbana de Rosario, para la mayoría, el 50% de los deciles de ingreso implicaría que tienen que sacrificar o gasto en vestimenta, o gasto en educación, o gasto en salud. Bueno, después el fenómeno que yo les comentaba recién en términos teóricos, este economista lo captó en términos empíricos. Pese a que el alquiler crece o es alto en relación al ingreso, creció por debajo del precio de la vivienda. Esto, chicos, es la contracara. Esto es el proceso que yo les describí antes. Este autor lo vio en números. Entonces, bueno, obviamente llevó al proceso de inquilinización. El precio relativo de adquirir una vivienda es peor que el precio relativo de alquilar, pese a que el alquiler de por sí es caro. Y bueno, la causa de todo esto es un boom agropecuario que generó una gran masa de ahorro, que se volcó a la construcción en la zona céntrica. Y fíjense, chicos, en este gráfico, mientras más clarito es el color, mayor es el porcentaje de vivienda deshabitada. O sea, mientras más clarito el color, el color gris absoluto es 0% de viviendas habitadas, y el color blanco es entre un 0 y un 65% de viviendas habitadas. O sea, uno lo podría tomar como que el color blanco es aproximadamente como mínimo un 35% de viviendas deshabitadas. Es un montón. ¿Dónde se concentra eso, chicos? En la zona más cara de Rosario. Ahí el espacio que está entre el centro y el río, ha habido una gran cantidad de desarrollos inmobiliarios de alta gama, y que son departamentos que después quedan vacíos porque son reserva de valor,
quita del narco. Hay ahorros, chicos, que no vienen solamente de la actividad sojera, también hay ahorros que vienen de otras fuentes un poco más espurias. Y bueno, esto resulta en una gran concentración de viviendas vacías en la zona céntrica, mientras vos en paralelo tenés una gran cantidad de familias que no pueden acceder a la vivienda. Bueno, después acá el autor hace algunas consideraciones de policy que yo, bueno, no, o sea, las comento, pero me parece a mí que por ahí no puedo poner las manos en el fuego por eso, porque creo que merece un análisis más profundo, pero bueno, refiere a cuestiones de planificación urbana, como que uno reglamente qué tipo de vivienda podés construir y en qué zona. Esto básicamente para decir, che, mirá, si vos vas a volcar ahorro excedente a la construcción de vivienda, tiene que ser vivienda de ciertas características que resulte accesible para la clase media. Y bueno, el problema macroeconómico sigue siendo el problema de fondo. Con esto, chicos, terminamos. Y bueno, no voy a iniciar una call nueva, así que les deseo un buen fin de semana y después les cuelgo todo el material en la página. Bruno, Sí, adelante. yo le quería hacer una consulta acerca del recuperatorio. Uh-huh. Por la nota. Sí. Si es por tu caso particular, mándame por mail. Dale, buenísimo. Dale. Gracias. Gracias. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Ya un poco cansado de tanto trajín del año, pero bueno, vamos a darle el último empujoncito que ya queda poco. Bueno, finalmente esta semana les pude mandar las notas y los grupos. Ahora les tendría que pasar la consigna, que todavía no la terminé. Igual no desesperen que para poder, después voy a mirar bien las fechas, pero calculo que lo van a poder entregar incluso entre el 15 y el 20 de diciembre. Así que van a tener tiempo de sobra para hacerlo. Bueno, vamos a esperar un segundo más que se conecte el resto de la gente. ¿Cuántos eran antes más o menos? ¿Estaban en 40? Sí, más o menos 40, 42, por ahí no me acuerdo bien. Ah, ok. Tenemos poca asistencia en general. Yo cuando vi la cantidad de exámenes pensé que iba a ser menos gente, pero rinde más o menos casi alrededor de 90 personas. Pensé que tenemos más participación en la clase. Así que, bueno. Vamos a compartir pantalla. Bueno, hoy vamos a empezar la última unidad del curso. Es la más larga, la que tiene más contenido, pero bueno, a su vez también va a ser la unidad a la que menos tiempo le vamos a poder dedicar. Que es la de Geografía Económica Argentina propiamente dicha. Vamos a estudiar los rasgos empíricos de la geografía económica argentina, un poco tratando de hacer uso del instrumental teórico que vimos en la primera unidad. Bueno, vamos a comenzar viendo las principales tendencias de la geografía económica argentina, que bueno, básicamente es cómo evolucionó el producto bruto de cada provincia, la población y las migraciones.
Y después, bueno, después vamos a ver algunos datos, más que nada de caracterización social de la población a lo largo del territorio, principalmente aprovechando información de los censos que está a nivel de municipios y permite hacer una caracterización bastante desagregada. Bueno, en cuanto a la población, acá tenemos a la población agrupada por región. Bueno, en gris claro el aglomerado Gran Buenos Aires, gris oscuro la región pampeana, y después, bueno, Cuyo, NOA, NEA, y ahí en blanco la Patagonia. El único rasgo que resalta con claridad es un poco cómo hasta la década del 80 década del 70, fue incrementándose, fue aglomerándose la población en el aglomerado Gran Buenos Aires, principalmente población proveniente del resto de la región pampeana, que fue un poco perdiendo participación a expensas de la aglomeración en Buenos Aires. Y bueno, después el aglomerado Gran Buenos Aires sí siguió perdiendo participación, comenzó a perder participación respecto a las otras regiones, con un notorio incremento del peso de la población de la Patagonia. Fíjense ustedes, el cuadradito blanco, cómo va ganando participación, aumenta su participación, duplica su participación, del 2 al 2,5 al 5% a lo largo de estas décadas. Después, bueno, lo que es el NOA y el NEA se mantuvo más o menos estable. Y bueno, el cambio más grande por ahí se ve acá a nivel del aglomerado Gran Buenos Aires, como yo les mencionaba, que bueno, aumentó su peso en la población total, es decir, concentró más población hasta la década del 70 y después mantuvo más o menos estable su participación. Esto, bueno, quizás a mí lo que me gustaría es que a medida que yo les vaya contando los hechos, ustedes los vayan asociando con las teorías que estuvimos viendo. En este caso, uno podría interpretar que a partir de la década del 70 empiezan a entrar en juego ciertas, las economías de dispersión que veíamos. Entonces, bueno, el aglomerado Gran Buenos Aires deja de ser el principal punto de atracción de población y por ahí empieza hasta, no expulsar, pero sí a crecer a un menor ritmo que el resto del país. Y después, bueno, en cuanto a la tasa de crecimiento poblacional por provincia, fíjense que en cada provincia, chicos, la escalerita es hacia abajo, en líneas generales. Bueno, esto se debe naturalmente a esto es, digamos, algo que ocurre en todo el mundo, que las tasas de natalidad tienden a caer, con lo cual, bueno, las tasas de crecimiento neta de la población tiende también a ser cada vez menor con el tiempo. Se destacan por su crecimiento poblacional. Las barras más oscuras corresponden a las décadas del 60, me parece, las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego. En el caso de, también podemos mencionar Chubut. En ambos casos se trata, bueno, tanto de Neuquén como de Chubut, se trata de provincias petroleras. Durante esas décadas atrajeron una cantidad significativa de migrantes a trabajar en la industria del petróleo. Y en el caso de Tierra del Fuego, ahí hay una combinación de factores. Bueno, ahí también había actividad petrolera. Después también es una provincia donde se han instalado, se han promocionado ciertas industrias, como, bueno, más que nada el ensamblado de productos electrónicos. Y también hay mucha gente que se ha mudado por cuestiones de lo que uno llama
amenities naturales, por bueno, cambio de estilo de vida o mayor contacto con la naturaleza y este tipo de cuestiones. Y también obviamente la industria turística, también a medida que se fue desarrollando, fue atrayendo población hacia esta zona. Un poco para entender qué hay detrás de los cambios en la distribución geográfica de la población en Argentina. Primero, hacia fines del siglo XIX, teníamos el modelo agroexportador. A ver, y anterior a esto, digamos, en la época colonial, la región más pujante de Argentina, les pregunto a ustedes a ver si recuerdan o lo saben, ¿cuál era? ¿Cuál era el motor económico de Argentina en la época colonial? Las zonas de minería. Exactamente. El NOA, lo que hoy es Salta, Jujuy, y bueno, y en conexión con lo que hoy es Bolivia y el sur de Perú, esa era la zona más pujante de todo el virreinato del Río de la Plata, porque era la zona minera, como decía Thiago. Entonces, con el modelo agroexportador, acá ocurren dos cosas. Primero el modelo agroexportador y después, a su vez, también ocurre digamos, la demarcación fronteriza argentina. Las provincias del norte dejan de ser una misma entidad que la zona de Perú y Bolivia, y a su vez el centro de gravitación económica pasa al puerto de Buenos Aires. Entonces, el centro de gravitación económica pasa a esta zona, comienza también comienza a prosperar entonces la pampa húmeda y el litoral, toda la zona más que nada de Entre Ríos. Y bueno, con la partición del territorio en el NOA y con la partición del NOA, bueno, el NOA empieza a perder, primero se rompe ese circuito de tráfico minero, y bueno, y al mismo tiempo el proceso de aglomeración comienza a darse en la zona del puerto y la Pampa. Piensen ustedes, chicos, que Argentina era un país con escasa mano de obra. Entonces, la población comienza a concentrarse en la región pampeana. Todo esto motorizado por, obviamente, la demanda exportadora que representaba el comercio agrícola argentino. Entonces, se rompe el circuito minero en el noroeste. Por otro lado, se empieza a desarrollar la economía agropecuaria pampeana. Eso atrae la mano de obra. Se empieza a desarrollar la economía agropecuaria traccionada por las exportaciones. Hagan el gancho con lo que hablamos la clase pasada sobre el capital inglés y las necesidades de mano de obra y la abundancia de recursos naturales. Y bueno, la mano de obra se dirige hacia la región pampeana y empieza a activar las economías de aglomeración. Esto a su vez hace que también empiece a caer la actividad en el NOA. Después tenemos la fase siguiente, que es a partir más o menos de la década del 30, que ustedes también por ahí en alguna materia ya lo vieron, que es la industrialización sustitutiva de importaciones, la ISI. Que la ISI lo que hace es profundizar la concentración en la región pampeana, porque ¿qué sucede? Es decir, la migración hacia la zona pampeana para trabajar en el sector agrícola, que recordemos era de alta productividad por habitante, esa concentración empieza a generar, digamos, se concentra la población y además que es población que empieza a tener un cierto ingreso y por ende empieza a demandar más bienes de consumo.
Entonces eso lo que motiva es que en esta misma zona pampeana, en la cercanía al consumidor, empiecen a surgir industrias livianas. Por ahí esto no hay que confundirlo con la separación, esto que hablábamos en clases anteriores de que, bueno, caen los costos de transporte y se separa la producción del consumo. A ver, en este caso no tendría mucho sentido separar la producción y el consumo porque, por ejemplo, todo lo que era producción de alimentos estaba, bueno, en la misma zona, en la misma región pampeana en la que se aglomeraba la gente. Pero, es decir, esta aglomeración en la región pampeana, impulsada por el modelo agroexportador, genera un mercado de consumo de bienes industriales, que, bueno, por razones de costo de transporte, le va a convenir instalarse en esa misma región. En paralelo, las economías regionales empiezan a desarrollarse integrándose a este mercado interno que está en expansión. Miren ustedes acá esta cifra: en 1937 el 54% del volumen de ventas, del valor bruto de producción, es el 54% de todas las transacciones económicas de Argentina ocurrían en el aglomerado de Gran Buenos Aires. Es una cifra incluso mayor a la actual. Y bueno, y en aquella época, bueno, las migraciones principalmente venían dirigidas por la búsqueda de empleo, la búsqueda de una mejor oportunidad laboral. Hacia fines de los años 70 se empiezan a registrar movimientos hacia las ciudades intermedias, y a su vez desde el entorno rural hacia las ciudades pequeñas. Es como si bueno, después de ciudades pequeñas a mayores centros provinciales, después aglomeración en las grandes urbes nacionales y después una reversión de ese proceso hacia las ciudades intermedias. Entonces, pensemos un poco este proceso. Primero la gente va migrando del campo a ciudades pequeñas, después a las intermedias, después a las grandes urbes, y después hay una reversión parcial de ese proceso hacia las ciudades intermedias. En este caso el driver es más un driver de calidad de vida, en el sentido de primero irse hacia ciudades más grandes en búsqueda de, bueno, de una mayor variedad de bienes y servicios, al mismo tiempo también la migración rural también impulsada por la tecnificación del campo, y bueno, después la redispersión hacia ciudades intermedias a medida que aumenta la congestión en las grandes ciudades. Bien, y después, bueno, la ciudad de Buenos Aires se fue erigiendo obviamente en el distrito más rico, desplazó a la Patagonia, lo cual a mí me parece algo bastante obvio y esperable porque, bueno, tengamos en cuenta que la riqueza per cápita de la Patagonia está basada principalmente en dos factores, que es la disponibilidad de recursos naturales y el gran peso de gasto público que se aplica en esa zona. Entonces, realmente, a ver, la Patagonia no ha desarrollado las economías de urbanización que sí puede tener una ciudad como Buenos Aires o la ciudad de Rosario, bueno, en la cual ya uno tiene un proceso, digamos, casi automático de generación de innovaciones y surgimiento de empresas innovadoras, que en la Patagonia es más difícil que suceda por la menor densidad económica de las ciudades patagónicas. Entonces,
A ver, es un poco una replicación del proceso de largo plazo de la Argentina. Eh, a ver, a principios del siglo pasado todo el mundo decía, che, Argentina es el país más rico del mundo. Bueno, tenía una dotación de recursos naturales per cápita muy alta. Ahora, a partir de eso, disparar un proceso de industrialización con aumento de la productividad basado en innovaciones, bueno, eso requiere explotar economías de aglomeración. No fue el caso de Argentina, es un país periférico, alejado físicamente de los principales mercados. Y un poco uno puede hacer el paralelismo con la región patagónica. A ver, siempre ha tenido ingresos altos, pero tengamos en cuenta, tiene una dotación de recursos naturales muy importante. Pensemos en la pesca, en el petróleo, en la lana. Después, bueno, también el turismo patagónico está basado en sus recursos naturales. El Estado, por razones de geopolítica, siempre volcó una proporción importante de su gasto hacia esta región. De manera que, bueno, eso le ha permitido mantener un alto nivel de ingreso per cápita, pero en paralelo, la falta de aglomeración ha impedido que se disparen procesos de innovación o procesos de industrialización basados en la generación de una ventaja competitiva. Es decir, no hubo economías de aglomeración dinámica. Quizás con las nuevas tecnologías, quizás esto cambie. Y yo creo que hay motivos para que ocurra, por el hecho de que esta es una región en la cual la gente migra, entre otras cosas, por búsqueda de una mejor calidad de vida, mayor cercanía con la naturaleza, por alejarse de la gran ciudad, etcétera, etcétera. Lo cual, si la gente que se muda a estas regiones puede trabajar en sectores de alta productividad, es decir, supongan los consultores IT, se van todos a Bariloche y se ponen a laburar desde ahí y generan un ingreso per cápita enorme. Y si hay suficiente aglomeración, puede empezar a generarse un proceso de innovación. Pero bueno, es algo meramente especulativo. Yo creo que la tecnología debería continuar con esta tendencia a desconcentrar cada vez más el proceso productivo y que la gente trabaje viviendo donde más le gusta. Bien, después un poco mirando las tendencias, lo que es el crecimiento migratorio. En azul yo marqué las provincias que tuvieron un mayor crecimiento migratorio en todas estas décadas. Fíjense, en líneas generales son las provincias patagónicas. Esto tiene que ver con la cantidad neta de migrantes recibidos. Cuando es negativo es porque expulsaron más gente de la que recibieron, y eso puesto como proporción de la población total. Entonces, bueno, vemos miren el caso de Tierra del Fuego. En la década del 80, Tierra del Fuego recibió migrantes equivalentes al 61% de lo que era su población. Chicos, es un montonazo eso. Por el contrario, otras provincias, como bueno, las provincias del litoral, por ejemplo, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, fueron expulsoras netas de población. Y por último tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que figura como expulsora de población, pero como vamos a ver más adelante, este es un fenómeno que yo creo que se entremezcla con... a ver, es un fenómeno, no es que la gente necesariamente huye de Buenos Aires, pero quizás tengamos en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, chicos, es simplemente una unidad político-administrativa, no es una unidad urbana. El aglomerado Gran Buenos Aires sí es una unidad urbana, pero ¿qué sucede? Por ahí mucha gente, la gente que vive del otro lado de la General Paz, la gente que durante estas décadas agarró y se fue, cruzó de, no sé, de La Boca a la General Paz, ya es un cambio en esta estadística. O sea,
simplemente si la gente optó por mudarse a la periferia del aglomerado urbano, eso va a estar registrado como una caída en la población de Cava y un aumento, un aumento de la migración en provincia de Buenos Aires. De hecho, fíjense, provincia de Buenos Aires tiene una tasa de migración positiva. De manera que, bueno, no lo interpreten, no interpreten esa migración negativa en Cava como que la gente se fue de la ciudad, sino simplemente yo creo que lo que está capturando es el clásico proceso de dispersión a medida que una ciudad se vuelve más poblada y más cara, que la gente empieza a mudarse hacia la periferia. Acá les voy a mostrar un gráfico que yo lo marqué con esta bruta cruz roja porque a mi entender los autores de este paper en algún lugar metieron la pata. Este gráfico, chicos, lo que muestra es la evolución del PBG per cápita, del Producto Bruto Geográfico. No sé por qué le llaman Producto Bruto Geográfico, es el Producto Bruto Interno de cada per cápita de cada provincia. Las barras de cada color lo que indican es el año de medición. Entonces, esta azul clarito es el 53, después el 59, el 70, el 80, el 91, el 2001 y el 2010, acá en azul oscuro. Los invito a que ustedes mismos me digan si, por ejemplo, no sé, a ver, miren por ejemplo acá, Santa Fe, el cuarto, no sé si llegan a ver bien. Díganme ustedes si no encuentran algo un poco raro, si hay algo que no les cierra en estas miniseries temporales por provincia. ¿Alguno si se anima? Bueno, piensen ustedes, chicos, que el PBI de Argentina, más allá del estancamiento de los últimos 10 años, el PBI de Argentina a lo largo de la historia ha crecido a una tasa del 2-3%. ¿Ok? Pensemos del año 2003 a 2011. Bruno, Sí. perdón, puede Sí. ser que, claro, ahora que hablaste de PIB, se me vino a la cabeza que nada, que en Santa Fe, además de ser una de las, creo que no sé, siempre le dicen que en tema de poblaciones creo que es mucho menor que La Matanza, pero que es, o sea, en poblaciones es bastante importante, pero en Santa Fe se concentran las principales, no sé si cerealeras, pero las principales alimenticias. Por ejemplo, creo que la Serenísima está ahí, o sea, estás como diciendo que no creció básicamente, o lo estoy relacionando mal. No, a ver, está parcialmente correcto lo que mencionás. Un poco, a ver, dale la perspectiva temporal. Pensá, a ver, chicos, el boom de la soja, en Santa Fe fue claramente la primera década de este siglo, de 2003 al 2011, los precios de los granos volaron y la productividad la productividad agrícola también, porque bueno, justo se empezaba a aplicar todo el paquete tecnológico de la soja. Entonces, realmente no resiste el menor análisis que alguien en un libro me escriba que en el año 53 teníamos el mismo producto per cápita que en el año 2010. ¿Lo ven? Después, esto también es curioso, en Mendoza en el año 53 con más PBG per cápita que en el año 2010, cuando en el medio tuviste todo el desarrollo de la industria vitivinícola, todo el desarrollo de la industria turística, tuviste petróleo, tuviste minería, en fin, digo, Mendoza,
a ver, ok, las cifras de Buenos Aires, sí, ok, perfecto, te muestran un fuerte crecimiento. Ahora, que alguien me venga a decir que Córdoba apenas creció esto, o que Santa Fe y Mendoza, que han sido dos de las provincias más pujantes en un país que creció promedio 2-3%, nunca, nunca, nunca me puede dar estos valores el PBG per cápita. No hay manera, no hay manera. Esto significaría que nosotros vivimos con la misma o menos dotación de bienes y servicios que en el año 53. O sea, no sé, significa que todos, no sé, que manejamos, ¿cómo se llamaban esto? O sea, un forte o un justicialista, que prácticamente 1 de cada 10 hogares tiene una televisión, no tiene ningún tipo de racionalidad. Entonces, yo el semestre pasado esta slide la enseñé y no me la cuestioné. Ahora que hago una segunda revisión, lo he visto y un poco los invito a ustedes a que tengan, cuando leen material, a que tengan también, a que cuestionen lo que ven, que tengan cierto espíritu crítico, y si algo no hace sentido, bueno, cabe preguntarse si no hay que buscar otro tipo de fuente. Hay un problema de fondo, que es que Argentina no tiene buenas estadísticas de PBI provincial. Yo estoy armando, después les voy a colgar, como para que lo tengan, y a mí también me va a servir para el semestre que viene, un poco para hacer esta comparación de producto per cápita. Bueno, voy a tomar sí hay estadísticas de lo que son los salarios, el salario promedio, así que bueno, en base a eso, por ahí sí se puede hacer una mejor comparación, pero bueno, todavía estoy armando esos números, no los tengo todavía. Acá les voy a dar un hecho bastante interesante. Fíjense, cuando uno hace... Esto, chicos, es simplemente una asociación entre las tasas de crecimiento migratorio y el PBG per cápita. Pese a los defectos que tiene, este gráfico en términos temporales, sí puede ser que guarde cierta coherencia cuando uno compara entre jurisdicciones. O sea, el ranking sí me hace sentido cuando uno mira los ingresos per cápita, si uno más o menos piensa en los salarios. Este orden sí parece tener sentido. Bueno, típicamente, fíjense, las provincias del NOA y del NEA son las que figuran entre los PBG más bajos. Son efectivamente las provincias más pobres. Bueno, las que figuran acá con los ingresos más altos, sí, uno por ahí las puede pensar como que son efectivamente las provincias más ricas. Si yo tomo las provincias según el Producto Bruto del año 2010 y las ploteo y las intento correlacionar con la tasa de crecimiento migratorio, obtengo este gráfico. Los invito a ver si alguien se anima a hacer una interpretación de lo que ven en este gráfico. No se enfoquen por ahí en ese signo de pregunta que yo puse ahí, eso es algo que vamos a hablar luego, pero me gustaría ver si alguno de ustedes se anima un poco a interpretar lo que ven en este gráfico. Recuerden, en el eje de las X vemos la tasa de crecimiento migratorio, es decir, a la izquierda del 0, las provincias que expulsaron gente en términos netos, a la derecha las que recibieron, y acá en el eje de la Y vertical el producto per cápita. Si alguien se anima a interpretarlo, arriésguese, si se equivoca no pasa nada. Vamos, chicos, alguien. Arriesguen una hipótesis.
Bueno, lo que está mostrando el gráfico, chicos, es una asociación positiva entre la recepción de migrantes y el nivel de ingreso medio de la provincia. Dicho de otra manera, y esto puede tener dos explicaciones. Por un lado, nos puede estar diciendo que, a ver, alguien escribió acá. Francisco, sería que todas las provincias están correlacionadas y Cava no es significativa en el modelo. Bueno, en términos estadísticos sí, es verdad lo que decís, Francisco. Por ahí quizás en términos de lenguaje no lo pusiste tan preciso, pero entiendo lo que quisiste decir, y es así, como que Cava es una excepción que no respeta el modelo, pero bueno, lo que yo iba por ahí más a la intuición económica detrás de esta relación. Y simplemente, sí, adelante. Puedo, no sé si es así, pero estaba pensando que, bueno, a medida que fue aumentando la población en cada lugar, dado debido a las economías de aglomeración, va empezando a aumentar la productividad y eso termina aumentando el producto, ¿no? Exactamente. Bueno, esta es una de las dos explicaciones posibles a las que yo me refería. Bien, y después hay otra explicación que puede venir por el lado no de lo que pasa dentro de la empresa, sino de lo que pasa en la cabeza del que decide migrar. ¿Cuál puede ser? Que es bastante obvia. Una explicación es correcta, la que dijo Jacqueline, ¿no? Bueno, no vi bien el nombre. Sí, sí. Esa es una hipótesis correcta. ¿Y la otra cuál puede ser? Piensen ustedes, chicos, si hoy día tuvieran que decidir migrar a alguna provincia, ¿qué variable mirarían al momento de decidir de elegir una provincia? Bruno, Sí. Bruno, ahí en el chat Gonzalo dijo congestión. Bueno, es una posible variable que uno miraría. Mucha gente dice, che, yo no me quiero mudar a Capital Federal porque es un quilombo. Pero me refiero, chicos, a algo más básico, a lo más básico de todo. El salario. El salario. Exactamente. Bien, acá está bien también, yo miraría el costo de vida, claro, eso también. Pero bueno, tengamos en cuenta, chicos, que las ciudades o sea, mientras mayor es la aglomeración, mayor va a ser la congestión y el costo de vida, pero la contracara de eso es que si eso ocurre es porque alguien lo puede pagar, y si alguien lo puede pagar es porque también es más alta la productividad, es mayor el salario. Entonces, bueno, un poco lo que los quería hacer razonar eran estos dos puntos, que esta asociación estadística positiva entre la recepción de migración y el producto per cápita puede reflejar dos cosas. Si uno lo mira desde el lado de las empresas, te estaría reflejando que a mayor recepción de migrantes, como hay más población, tenés más economía de escala, y del lado del migrante, que obviamente la gente va a migrar hacia donde mayores sean los salarios. Yo me inclino más por esta segunda explicación y no tanto por la primera. ¿Por qué? Porque la primera explicación, la de las economías de escala, uno la verificaría con mayor precisión si en vez de ver tasas relativas de migración, estuviera viendo el nivel de población o la densidad poblacional. ¿Okay? Pensemos, a ver, por ejemplo, este gráfico me estaría diciendo que tuve economías de aglomeración más fuerte en Tierra del Fuego, donde viven 50.000 personas, que
en la provincia de Buenos Aires, donde viven 15 millones. Entonces, es por eso que yo no me inclino tanto por esa explicación, sino más bien por la otra, que es el migrante. El migrante dice, che, mientras mayor es el ingreso, mayor es la cantidad, va a ser la propensión de la gente a mudarse para allá. Pero bueno, es cuestión de cómo uno quiere interpretar los números. Así que, pero bueno, un poco era esto lo que quería disparar. Y bueno, ahora voy a cortar porque se termina el tiempo de esta call. Ahora, en la siguiente, les termino de contar por qué puse ese signo de preguntas.